Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un auténtico titán, de una de esas empresas que parecían intocables, Automatic Data Processing, o como casi todo el mundo la conoce, ADP. Durante años ha sido un pilar fundamental del mercado, pero algo se torció, y vaya si se torció. La caída ha sido espectacular. Así que vamos a ver qué ha pasado aquí. Y todo empieza con este número, un menos 36%, así, de golpe. Esa es la brutal caída que ha sufrido la acción de ADP desde su punto más alto del año. Un desplome que, como es lógico, ha hecho saltar absolutamente todas las alarmas en el mercado. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una blue chip, vamos, una de las empresas más grandes, más sólidas y en teoría fiables del mundo, pierda más de un tercio de su valor, así, en un abrir y cerrar de ojos? Es una auténtica locura. Vamos a indagar en las causas. A ver, para entender esta caída tenemos que hablar de dos grandes miedos, dos fantasmas que se apoderaron por completo del mercado y crearon, pues, lo que se podría llamar la tormenta narrativa perfecta. Y a esto los analistas lo llaman la narrativa bajista dual. Suena complejo, pero es bastante simple. Por un lado tenemos el pánico a la inteligencia artificial. La lógica es, si la IA empieza a reemplazar a los trabajadores, el modelo de negocio de ADP, que básicamente cobra por cada empleado que gestiona, pues se viene abajo, se desmorona. Y por otro lado está la presión de los tipos de interés. El mercado da por hecho que la Reserva Federal va a bajarlos, y eso golpearía directamente una de las joyas de la corona de ADP, una de sus fuentes de ingresos más rentables. Vale, vamos a profundizar un poco en ese miedo a la IA porque esto es importante. El mercado no se volvió loco de repente, no fue pura especulación, no. Es que creyeron encontrar una prueba, la pistola humeante. Se empezó a hablar de un dato muy concreto como el canario en la mina, ya saben, esa primera señal de que algo muy malo está a punto de pasar. Y aquí está. El famoso dato, un estudio nada menos que del Stanford Digital Economy Lab, que curiosamente usó datos de la propia ADP, reveló una caída del 6% en el empleo. Pero ojo, no un empleo cualquiera, el de los trabajadores más jóvenes en puestos muy expuestos a la IA. Para muchísimos inversores esto fue la confirmación definitiva. La amenaza no era una teoría, ¿no? Estaba pasando, ya. Bien, vamos con el segundo miedo, el float income o ingresos por flotación. ¿Y qué es esto exactamente? Pues mirad, es bastante ingenioso. ADP maneja miles y miles de millones en nóminas e impuestos de sus clientes, pero claro, no los paga al instante. ¿Y qué hace con ese dineral mientras tanto? Pues lo invierte y se queda con los intereses. Es un negocio redondo, prácticamente beneficio puro. El gran temor es que si bajan los tipos, este chorro de dinero fácil, pues se va a reducir una barbaridad. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque una cosa es el miedo, la narrativa del mercado, y otra muy distinta es la realidad de los números. Vamos a ver cómo todo este pánico choca de frente con los datos reales de la empresa. Fijaos en esta locura. Mientras la acción se despeñaba un 36%, los ingresos de la compañía, ¿qué hacían? Pues crecían un sólido 6% en el último trimestre. Es una desconexión total, brutal, entre lo que el mercado cree que está pasando y lo que realmente está pasando en el negocio. Pero es que hay más, la cosa no se queda ahí. El beneficio por acción, el famoso EPS, que es una de las métricas clave para ver si una empresa gana dinero de verdad, creció un 11%. Ojo, un 11%. Esto lo que nos dice es que ADP no solo está vendiendo más, sino que además es cada vez más eficiente y más rentable. Así que al final el punto clave, la madre del cordero, es este. Los clientes no se están yendo. ADP tiene una tasa de retención de ingresos del 92%. A ver, este dato es simplemente brutal. Significa que sus servicios son increíblemente pegajosos, que una vez que una empresa empieza a usarlos, es muy difícil que se vaya a otro sitio, a pesar de todo el ruido y todo el miedo del mercado. Y aquí viene lo más interesante, porque lejos de sentarse a llorar y ser una víctima de la tecnología, ADP está haciendo todo lo contrario. Está usando la inteligencia artificial como su principal arma. Han decidido contraatacar y lo están haciendo con la misma fuerza que, en teoría, los estaba amenazando. La base de toda su defensa es esta cifra, 41 millones. No es un número al azar, son los datos de 41 millones de trabajadores que ADP procesa. Pensemos un segundo en la magnitud de esto. Es, sin ninguna duda, el conjunto de datos sobre nóminas y recursos humanos más grande y preciso del planeta. Y hoy, en la era de la IA, los datos son el nuevo petróleo. Esto lo que crea es algo que se conoce como un foso de datos o data moat. Es básicamente una ventaja competitiva casi imposible de superar. Piénsenlo, ningún competidor, por mucho dinero que tenga, puede replicar la inteligencia de las herramientas de IA de ADP. ¿Por qué? Pues porque nadie, absolutamente nadie,
tiene acceso a esta cantidad de datos para entrenar sus propios modelos. Su estrategia es un plan brillante en 3 pasos. Primero, cogen su gigantesca base de datos, su tesoro. Segundo, con esos datos construyen herramientas de IA como sus plataformas Lyric y Assist, que son sencillamente imbatibles. Y tercero, y esto es lo genial, usan esas herramientas no solo para gestionar nóminas, sino para vender algo mucho más valioso: análisis predictivos. Están convirtiendo la supuesta amenaza en una nueva y muy rentable línea de negocio. Vale, entonces, si el negocio va como un tiro y la estrategia parece súper sólida, la pregunta es obvia. ¿Cuánto debería valer realmente esta empresa? Vamos a ver qué dice el veredicto del análisis financiero. Y lo bueno de este análisis es que no se la juega todo a una carta, no. Combina 4 modelos de valoración diferentes: flujo de caja, múltiplos, dividendos, de todo un poco. Al ponderar los resultados de cada uno, se consigue una visión mucho más completa y robusta de cuál podría ser el valor real, el valor intrínseco de la acción. Y aquí llega el momento de la verdad. El precio al que se puede comprar la acción hoy en el mercado ronda los $210. Sin embargo, el valor justo que arroja este análisis combinado es de unos $262. La diferencia, como se puede ver, es muy, muy significativa. Si traducimos esto a potencial de revalorización, estamos hablando de que esa diferencia entre el precio de mercado y el valor justo que se ha calculado representa un posible recorrido al alza de más del 25%. Y, ojo, eso sin contar siquiera los dividendos que paga la compañía. Todo esto, al final, nos lleva a la gran conclusión de esta historia, que en el fondo es un choque de trenes, un conflicto entre 2 formas completamente opuestas de ver la misma empresa. Y la pregunta final, la que queda flotando en el aire después de ver todo esto, es esa. ¿Está el mercado valorando un riesgo real y existencial para el futuro de ADP? ¿O simplemente se ha dejado llevar por el pánico, por una narrativa de miedo que ha pasado por alto por completo los sólidos fundamentales de la empresa? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de la inversión en este gigante caído.